En la historia del ciclismo colombiano hay momentos que marcaron un antes y un después. Todo comenzó en 1948, cuando el equipo colombiano ganó la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos, marcando un hito inicial para la historia del ciclismo. 3 años después, en 1951, nació la Vuelta a Colombia, la carrera más importante del país, y ese mismo año Efraín El Zipa Frero se coronó campeón de la primera edición, abriendo el camino para figuras como Ramón Hoyo. Eh, Ramón Hoyo Vallejos, quien conquistó el título de la Vuelta a Colombia en 5 ocasiones durante esa década. En los años 70, Martín Emilio El Cochise Rodríguez llevó el ciclismo colombiano al mundo. ¿Por qué le digo al mundo? Porque fue el primero quien en 1970 estableció un récord mundial en la hora en la Ciudad de México. Y al año siguiente, en 1971, se proclamó campeón mundial de persecución individual en pista, en la distancia de 4.000 metros. Ya bien, en 1973, Cochise hizo historia al lograr la primera victoria de etapa para Colombia, bueno, para un corredor colombiano, en la gran vuelta al Giro de Italia, mientras Rafael Antonio Niño dominaba la Vuelta a Colombia. Eh, También pues, tenemos que decir que en la década de los 80 se consolidó la presencia de Colombia en Europa. En 1984, con Lucho Herrera ganando una etapa del Tour de Francia, convirtiéndose en el primer colombiano y primer aficionado en lograrlo. Eh, Tras años, más tarde, en 1987, Herrera volvió a hacer historia al ganar la Vuelta a España con el equipo de Café de Colombia, convirtiéndose en el primer colombiano y latinoamericano en ganar una de las tres grandes vueltas. Un año después, en 1988, Fabio Parra, también del equipo Café Colombia, este fue el primer líder colombiano en el Tour de Francia y además terminó tercero en la clasificación, general, si no fuera menos, logrando el primer podio latinoamericano en la historia de esta carrera. En 1991, Lucho Herrera continuó su legado al ganar el Criterium Dauphiné, consolidándose como uno de los mejores escaladores de su tiempo. En el nuevo milenio, Santiago Botero brilló al coronarse campeón mundial de contrarreloj en 2002. Eso fue en Soldier, Bélgica, básicamente un mundial de ciclismo. Un año después, en 2003, Víctor Hugo Peña se convirtió en el primer colombiano en vestirse el maillot amarillo del Tour de Francia. El maillot amarillo es la camiseta que representa el líder de esta vuelta. La nueva generación siguió cosechando triunfos, ya esto dando un salto en el 2012 con Rigoberto Urán, que ganó la medalla de plata de ruta en los Juegos Olímpicos de Londres. Y en el 2013, Nairo Quintana fue subcampeón y campeón de la montaña del Tour de Francia. Y en el 2014 conquistó el Giro de Italia, con Urán como subcampeón, haciendo para Colombia un 1-2. En el 2012, Quintana ganó la Vuelta a España, mientras Esteban Chávez logró el segundo lugar del Giro y tercero en la Vuelta. Al año siguiente, Fernando Gaviria arrasó en los sprints del Giro. Digo porque arrasó porque ganó muchas etapas.
en el Giro de Italia del 2017, ganando 4 etapas y la camiseta por puntos. En el 2019, Egan Bernal alcanzó la gloria al ganar el Tour de Francia, siendo el primer colombiano y latinoamericano en lograrlo. Además del ganador más joven en 110 años, un hito para Colombia. 2 años más tarde, en el 2021, Egan Bernal ganó el Giro de Italia, sumando su segunda gran vuelta, y el legado colombiano continúa en el 2022 con Sergio Higuita, el cual conquistó la Vuelta a Cataluña, una de las pruebas del World Tour más prestigiosas, y en el 2023 Juan Sebastián Molano destacó con victorias de etapa en la Vuelta a España, consolidándose entre los mejores sprinters del mundo. Y en el 2024 Nairo Quintana hace su gran regreso después de muchos años con el Movistar Team, logrando podio en la Vuelta a Asturias, mostrando su vigencia en la élite del ciclismo mundial. Cada uno de estos logros ha dejado huella, formando una historia que sigue inspirando a nuevas generaciones de ciclistas colombianos. Pero vemos también que esto más que todo se ve en oleadas de ciclistas, marcando así décadas y momentos en la historia del ciclismo colombiano. Avanzando un poco más sobre los fundamentos técnicos de la bicicleta, eh, tenemos que hablar de cómo sacar la talla para la bicicleta de ruta y la bicicleta de MTB. Tenemos, antes que nada, debemos mencionar que para saber nuestra talla debemos tener conocimiento de la longitud de entrepierna. ¿Y qué es la longitud de entrepierna? La longitud de entrepierna es la distancia que está entre el piso y nuestra entrepierna. Para sacar esta, nos ayudaremos con un libro o un nivel, el cual posicionaremos en nuestra entrepierna o pubis, y situándonos descalzos en el suelo y recostados a una superficie plana, ya sea una pared, haremos una medición que es desde el suelo hasta el lomo del libro o la superficie más alta del nivel, que, que es la que se encuentra en contacto con nuestra pubis o entrepierna, y realizaremos esa medición, así como lo mostramos en este video. Ya terminada esta medición, en mi caso obtuvimos una distancia de 82 centímetros, que básicamente es el valor de la longitud de mi entrepierna. Así que para sacar las tallas de nuestra bicicleta, ya sea MTB y ruta, realizaremos una fórmula. La fórmula para la MTB básicamente nos dice que la talla de nuestra bicicleta es igual al multiplicar la longitud de nuestra entrepierna por un factor que en este caso es 0,21. En mi caso, esta multiplicación de 82 por 0,21 nos dio 17,22, que debemos redondear a 17 pulgadas. Es decir, que la talla de mi bicicleta MTB debe ser 17 pulgadas. En el caso de la bicicleta de ruta, es básicamente lo mismo, lo que cambia es el factor. Ya porque la talla de la bicicleta es igual
a la longitud de la entrepierna por un factor que en el caso de la bicicleta de ruta es 0,65. Que al realizar esta operación nos da un valor de 53,3. Redondeándolo nos queda en 53, que básicamente es la talla de mi bicicleta de ruta, que sería 53 centímetros. En el caso de las bicicletas de BMX, que no se tiene en cuenta mucho la longitud de la entrepierna, sino la estatura del ciclista. En mi caso, yo mido 1,78 centímetros. Esta medida, la medida de la altura, la llevamos, bueno, nos vamos a una tabla en donde se referencia la estatura del cierto punto hasta cierto punto, y ahí se determina la talla de bicicleta que nosotros necesitamos. En mi caso, yo estoy en 1,78 metros y mi talla de bicicleta debería ser 21. En este momento hablaremos de las calas o de cómo se colocan las calas, ya sea para la bicicleta de ruta y para la bicicleta MTB. Debemos tener en cuenta que para la bicicleta de ruta vamos a necesitar de una pluma o lapicero, una cinta de papel para tener mejor visibilidad al momento de hacer las marcas. Bueno, la cinta de papel colocaremos un pedazo a cada lado del pie a la altura de los dedos, y con las zapatillas puestas buscaremos localizar el primero y el quinto metatarso de los dedos del pie. Realizaremos una marca en cada uno de estos. Luego, posterior a esto, nos quitaremos las zapatillas y buscaremos unir estas dos marcas trazando una línea. Esta línea conectará los dos metatarsos. Luego, teniendo estas marcas en el punto medio, nos dispondremos a alinear la marquilla que tienen las calas con la línea que trazamos nosotros al momento de unir las dos marcas de los metatarsos. Y atornillaremos las calas sin ajustar demasiado. Por último, con las zapatillas puestas, nos montamos en la bici y terminamos de ajustar nuestras calas. Como le parezca al ciclista o como sea mejor, o las recomendaciones ya sea del entrenador, pero básicamente siempre termina ganando los beneficios del deportista, del ciclista. En el caso de la MTB, el objetivo principal es alinear el centro de la cala con la parte más ancha del pie. El punto de partida tradicional es la ubicación entre la cabeza del primer y quinto metatarso, que básicamente es la zona del juanete o el dedo pequeño, y el dedo pequeño. Se ajusta el ángulo de la cala para que el pie se sienta alineado y cómodo al pedalear, evitando molestias en los tobillos y en las rodillas. También en las caderas podemos evitar molestias. Se ajusta la posición lateral de la cala para que quede centrada y estable, tanto para carretera como para MTB. Esta distancia lateral debe ser la adecuada para cada tipo de cala y pedales, así como la anatomía del ciclista. Las diferencias clave entre las calas para la bicicleta de ruta y para las bicicletas de MTB es que las calas de carretera son más grandes, son planas y rígidas para maximizar la transferencia de potencia, y en el caso de las de MTB son más pequeñas, con un diseño que permite un enganche y desenganche rápido,
y que además está pensado para caminar con los zapatos por terrenos irregulares, ya que en las disciplinas de MTB es muy frecuente que en cuestas demasiado inclinadas los deportistas tiendan a salir, a levantarse de la cicla y seguir la marcha corriendo, ya sea empujando la cicla o cargándola, por cuestiones de terreno que son de difícil acceso y de difícil transitar con la bicicleta. Estamos hablando de los fundamentos técnicos y en este caso debemos hablar de cómo graduar la altura del sillín. Para graduar la altura de nuestro sillín, del sillín de la bicicleta, de una forma adecuada, el primer paso es obtener una medida confiable y fiable de la longitud de nuestra entrepierna. Para hacerlo, se debe estar de pie y descalzo, así como lo mencionábamos anteriormente cuando estábamos hablando de las tallas de la bicicleta. Pero no está de más recordar que esta se saca, la longitud de entrepierna se calcula situándonos sobre apoyándonos en una superficie plana, ya sea una pared, y con los pies descalzos. Nos ayudaremos con un libro, el cual colocaremos en nuestra entrepierna y haremos una medición desde el piso hasta el lomo del libro para así tener esta medición. Una vez obtenida esta medida de entrepierna, se aplica la fórmula clásica de Lemos para estimar una altura teórica del sillín. Esta fórmula es altura del sillín, que es igual a la longitud de entrepierna por 0,883. En mi caso, la longitud de mi entrepierna es de 82 centímetros, por lo que el cálculo queda así: 82 centímetros por 0,883, que me da igual 72,4 centímetros. Esta será mi altura inicial recomendada de sillín, medida desde el centro del eje del pedalier hasta la parte superior del sillín, siguiendo la línea del tubo del sillín, así como lo mostramos en este video. Ya visto el video anterior, después de ajustar la tija para conseguir esos 72,4 centímetros, se realiza una comprobación práctica sobre la bicicleta. Es decir, que me siento en el sillín, coloco las bielas y el pedal en la posición más baja, como si marcaran las 6 en punto en un reloj. Y apoyo el talón sobre el pedal. La pierna debe quedar prácticamente extendida, sin bloquear las rodillas. Luego, al colocar el pie en la posición normal de pedaleo, apoyando la zona de la bola del pie sobre el pedal, la rodilla debe mantener una ligera flexión. Esta combinación de referencia teórica y ajuste práctico ayuda a lograr una altura de sillín cómoda, eficiente y que proteja las articulaciones del ciclista. Hablaremos de cómo graduar el retroceso del sillín. En mi caso, una vez definida la altura del sillín, que esta fue 72,4, el siguiente paso es ajustar el retroceso, que básicamente es la posición del sillín hacia adelante o hacia atrás respecto del eje del pedalier. Para hacerlo correctamente, la biela debe estar en una superficie plana o estable. Me sentaré en el sillín en mi postura habitual de pedaleo y coloco las bielas en posición horizontal, es decir, como si señalaran las 3 y las 9 en un reloj no digital, básicamente. Esta posición es fundamental
porque el retroceso se evalúa siempre con el pedal delantero completamente horizontal. Con la bicicleta y las bielas en esa posición, se toma como referencia la rodilla de la pierna que está sobre el pedal delantero. Desde la rótula se deja caer un hilo con peso, o básicamente como se utiliza en construcción, una plomada, hacia abajo, que básicamente lo podemos realizar con una cuerda y una roca. Esta debe formar una línea vertical. La referencia correcta es que esa línea coincida con el eje del pedal delantero. Si la línea queda por delante del eje del pedal, significa que el sillín está demasiado adelantado y se debe desplazar hacia atrás. Por lo contrario, si la línea cae por detrás del eje del pedal, el sillín está demasiado retrasado y se debe mover hacia la parte delantera. El ajuste del retroceso se hace de forma progresiva, moviendo el sillín pocos milímetros cada vez y volviendo a comprobar con la plomada hacia adelante o hacia atrás, hasta lograr que la rodilla quede bien alineada con el eje del pedal. Un retroceso bien graduado mejora la eficiencia del pedaleo, también reparte mejor el peso del cuerpo entre el sillín y el manillar, y también ayuda a prevenir molestias en las rodillas, en la cadera y en la zona lumbar. En mi caso, una vez ajustado este retroceso, hasta conseguir esa alineación, la sensación de estabilidad y comodidad al pedalear aumenta de manera notable. También debemos mencionar cómo graduar el largo de la potencia y el manubrio. En este caso, la potencia es la pieza que une al manubrio con el tubo de dirección, y su longitud tiene un impacto directo sobre la postura del ciclista, y también el alcance de los brazos y el manejo de la bicicleta. La longitud de la potencia no se regula como tal, sino que se sustituye por otra más larga o más corta. Según las necesidades del ciclista también se debería cambiar esto. Para evaluar si el largo de la potencia es adecuado, me siento en la bicicleta con las manos en el manubrio. La espalda debe estar ligeramente inclinada hacia adelante, como una posición de pedaleo común y corriente, y los codos levemente flexionados. Ya teniendo esto claro, me siento que voy demasiado estirado con la tensión en hombros y espalda. La potencia probablemente sea demasiado larga. Si por el contrario, voy muy encogido y el manejo se siente nervioso e inestable, la potencia es demasiado corta. Es decir, en bicicletas de ruta, la potencia suele moverse en rangos aproximados de 80 a 120 milímetros, mientras que en bicicletas de montaña, MTB, es frecuente encontrar potencias más cortas entre 40 y 80 milímetros, dependiendo de la talla y el tipo de uso. Además de la longitud, el ángulo de la potencia también influye en la altura del manubrio. Una potencia con un ángulo positivo y espaciadores por debajo ofrece una posición más cómoda y erguida, mientras que una potencia con un ángulo negativo y menos espaciadores por debajo, se baja el manubrio y permite una postura más aerodinámica. En cuanto al manubrio, su longitud
suele venir definida por el tipo de bicicleta y no se suele modificar, pero sí es posible ajustar su altura y su rotación. eh, Esto porque la altura del manubrio se regula principalmente mediante los espaciadores del tubo de dirección y y en algunos casos invirtiendo la potencia. Si al, si al reversible un manubrio más alto proporciona una postura más relajada, indica mayor comodidad y control, mientras que un manubrio más bajo favorece una posición más agresiva y aerodinámica para el ciclismo de ruta o competición. La rotación, también, bueno, mencionamos la rotación del manubrio y la posición de las manetas o puños, también influyen en la comodidad de manos y muñecas. Una ligera rotación hacia adelante puede estirar un poco más la potencia. Bueno, la potencia no, la posición, mientras que una rotación hacia atrás tiende a relajar brazos, hombros y brazos y hombros y un conjunto de ajustes bien coordinados entre altura, sillín, retroceso, longitud de potencia y altura y o rotación del manubrio permite adoptar una postura equilibrada, eficiente y cómoda sobre la bicicleta, reduciendo el riesgo de dolores en espalda, cuello, hombros y adormecimiento en manos.